¿Y crees que va a aumentar esa Sí, por dependencia? supuesto. Y al igual que los impuestos, cada vez habrá más impuestos. A ver, esto también tiene todo su límite, claro, Ujú. porque los impuestos y el tamaño del Estado durante los últimos 80 años han aumentado muchísimo, pero muchísimo. Hay gente que dice, no, el Estado está en retroceso. Vamos a ver, el Estado está en máximos históricos, prácticamente en todas partes. Y si uno mira cuál era el tamaño del Estado hace 50 o 100 años, verá una función casi exponencial de aumento del tamaño del Estado. ¿Qué pasa? Que eso no puede continuar. ¿Por qué? Pues porque o sea, obviamente, si el Estado llega a copar el 100% de la economía, ya no va a poder seguir creciendo. Pero incluso con tamaños bastante inferiores, 40, 50, 60%, en Francia el Estado pesa el 60% del PIB, claro, ya no puede seguir aumentando mucho más los impuestos, porque entonces a la gente le estás quitando todo lo que tiene y le estás quitando, por tanto, el incentivo a producir autónomamente. Por tanto, sí, el Estado va a seguir creciendo, no sé si en términos relativos, desde luego en términos absolutos, a lo mejor en el margen intentará crecer en términos relativos. Algo de margen puede que le quede, pero no todo el margen que ha tenido hasta el momento. Pero desde luego lo que sí que va a promover sin duda alguna el Estado es seguir manteniendo a las personas aisladas y separadas y no asociadas las unas con las otras, porque sabe que si las personas aprenden a vivir de manera independiente al Estado, y pueden hacerlo en muchísimos ámbitos, probablemente en todos, pero desde luego en muchos ámbitos, el Estado se vuelve prescindible. Y si el Estado se vuelve prescindible, ¿cómo justifica la coacción sistemática que ejerce sobre la sociedad? La puede justificar hoy en día porque lo consideramos imprescindible. Y por tanto, claro, si tienes que estar ahí, aunque tengas que usar la coacción, no tengo alternativa. Pues sí, te compro la coacción. Pero si dijéramos, no, tienes esta alternativa no coactiva y tienes esta alternativa que es el Estado que es coactiva, ¿cuál escoges? Pues la no coactiva. Entonces, ¿cómo justifica el Estado su parasitismo y su coacción? No podría. Y por eso ha de mantener a la gente, ya digo, separada la una de la otra, alejada de cuerpos intermedios que permitan coordinar y generar esas asociaciones, por ejemplo, las familias, por ejemplo, los barrios, por ejemplo, los sindicatos independientes del Estado, por ejemplo, también las iglesias en su momento. Todo eso son cuerpos intermedios que generan lealtades entre los individuos distintas del Estado y que el Estado se ha encargado de ir rompiendo para que la única lealtad que exista en cada individuo sea hacia el Estado. Y que, por tanto, la persona leal es la persona obediente, la persona que ciegamente agacha la cabeza y dice todo lo que me pidas lo voy a hacer. Y si existen otras lealtades, a la familia, a la religión, al sindicato, a la universidad, al barrio, que no sean al Estado, ahí es cuando el Estado no tiene el poder absoluto y no tiene soberanía. Y por eso todo eso lo tiene que cortar de raíz y tiene que generar, lo que decía, la sociedad de individuos asociales, donde la única conexión de cada individuo sea con el Estado y por tanto a quien le deba obediencia de vida. Sí, ahora que hablabas de dependencia y de lealtades, bueno, yo creo que nuestros abuelos, o sí, bueno, quizá mis bisabuelos y tus abuelos, no lo sé, ellos, pues, cuando tenían 17, 18 años, los que fueran, pues se casaban, quizá porque tocaba o no, pero bueno, se casaban, luego se compraban un piso, luego se compraban un coche, luego empezaban a tener hijos siendo jóvenes, porque ahora los jóvenes muchos, bueno, no se casan, muchos pues no se pueden permitir una vivienda, no pueden tener hijos porque no tienen dinero, no... ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que hay varios factores, ¿no? Es verdad que nadie es capaz de explicar al 100% la crisis de natalidad que se produce en todo el mundo, en todas las culturas y a todos los niveles de renta per cápita. Es decir, que si uno mira la tendencia demográfica de cualquier sociedad, rica, pobre, medio pensionista, si uno mira las distintas culturas, bueno, la única que ha conseguido revertir la crisis de natalidad es la cultura judía, que es verdad que el Estado de Israel tiene una ratio de 3 hijos por mujer, pero el resto de sociedades, de culturas, bueno, probablemente los mormones, aunque no estoy seguro, pero probablemente también la hayan conseguido al menos estabilizar o revertir, pero el resto de religiones, culturas, la decadencia demográfica es intensa. Incluso el Islam. O sea que una cosa es que tengan más hijos en promedio que tú, pero la tendencia es también decreciente, ¿no? Eh, Yendo específicamente al caso español, ¿lo explica todo la situación económica? En absoluto, porque nuestros abuelos estaban en mucha peor situación económica que nosotros y aún así tenían más hijos. Claro, o sea, podría parecer que nosotros viviremos peor que nuestros padres, cosa que no es así, pero al mismo tiempo no podemos comprar una casa. Claro, el problema de la vivienda es desde luego un gran problema tanto para construcción patrimonial de los españoles, porque el gran vehículo de ahorro de los españoles tradicionalmente ha sido la vivienda. Si un joven no puede comprar una vivienda,
tiene muchas más dificultades para construir un patrimonio personal propio, también de integración social, porque si la vida social se hace en las ciudades y no puedes acceder a vivir en una ciudad, pues estás excluido hasta cierto punto socialmente, y también de formación de una familia, porque la familia formas en una vivienda común y, por tanto, si no tienes una vivienda común, es muy complicado formar una familia. Dicho esto, ¿la vivienda lo explica todo? No. ¿Por qué? Pues porque en provincias donde la gente vive, se queda a vivir en ellas, y la vivienda no es un problema, provincias que se van quedando despobladas, pero sigue habiendo jóvenes que viven allí, la tasa de natalidad en esas provincias es tan o más baja que en las provincias donde hay problemas de vivienda. En segundo lugar, los problemas de vivienda en parte vienen de la crisis de la familia y de la crisis de natalidad. ¿Por qué? Pues porque en la vivienda existen claramente economías de escala. Si dos personas forman una pareja estable, necesitan una casa para vivir. Si dos personas se separan o viven independientemente o no quieren formar un núcleo familiar estable, necesitan dos viviendas. Con lo cual, la demanda de hogares con una misma población es muy superior y salvo que la oferta se incremente proporcionalmente, hay más carestía relativa de vivienda. Luego, los funcionarios. Los funcionarios tienen muchos más hijos en España que las personas que no tienen un empleo asegurado, que viven en precario. No. Por tanto, hay otros factores. Hay otros factores bueno, tienen que ver con estrategias reproductivas. Cuando la supervivencia de los hijos está mucho más asegurada, puede tener más sentido evolutivo concentrar los recursos en mejorar mucho la crianza de uno o de dos niños que en distribuir esos recursos en tener 15 niños. ¿No? Claro, nuestros abuelos podían tener muchos hijos, pero no los mandaban a todos a la universidad. Ahora, ya sea a través del sector privado o de los impuestos que paga el sector privado o el sector público, se tienen menos hijos, pero los mandan a todos a la universidad. ¿Era óptimo tener 15 hijos? Pues bueno, sería discutible, no lo sé, pero tal vez no. ¿Es óptimo tener solo dos muy bien formados o uno muy bien formado? Pues probablemente tampoco, y sea mejor tener algunos más. Ya no digo desde un punto de vista individual, que ahí entra el proyecto de vida de cada cual, pero desde un punto de vista social, de progreso económico, probablemente las poblaciones que crecen son poblaciones que se rejuvenecen, donde hay más emprendimiento, más innovación, más iniciativa, más propensión al riesgo, donde la aparición de nuevas ideas a través bueno, si hay más cabezas pensando, pues hay más ideas nuevas que aparecen, pues se puede difundir más rápidamente por la sociedad y conseguir economías crecientes de escala. Claro, todo eso con la crisis demográfica se pierde. Pero ya digo, la crisis demográfica, tratar de explicarla en términos económicos, exclusivamente económicos, es puro reduccionismo económico y científico, porque no digo que no influya, pero desde luego no es un factor determinante, porque tienes sociedades iguales, española, en tiempos pasados más pobres, con mayor tasa de natalidad. Tienes otras sociedades contemporáneas mucho más pobres y con mayor tasa de natalidad. Tienes unas sociedades más ricas con una tasa de natalidad similar a la española. Tienes en España personas más ricas o con trabajos más estables que tampoco tienen mejor natalidad. Tienes otras con el problema de la vivienda más o menos solucionado que tampoco tienen una mayor natalidad en términos generales. Por tanto, hay otros factores probablemente culturales, ya digo, también evolutivos, también de visión social, probablemente. Es decir, ¿por qué la sociedad israelí ha conseguido revertir la crisis de natalidad que también ellos tuvieron? Pues en parte porque el pueblo judío tiene un sentimiento de autopreservación muy fuerte y entiende que con caídas fuertes de la tasa de natalidad terminarán desapareciendo o volviéndose marginales, pero también porque, quizá vinculando con eso, internamente se ha reforzado el estatus social que representa tener hijos. Es decir, ¿cuál es la aspiración máxima de una persona? Pues puede ser muy influyente en redes sociales, puede ser conseguir una posición académica muy elevada, puede ser convertirse en muy rico. Todo esto son metas que en nuestra sociedad o en ciertos grupúsculos de nuestra sociedad más o menos se recompensa y se le da reconocimiento, o llegar a lo más alto en la vida política. Sin embargo, a tener muchos hijos, pues yo tengo 7 hijos, pues casi, pues qué bicho más raro eres, al revés de, oye, qué exitoso has sido por constituir una familia tan grande, es casi como algo vergonzoso de, oye, yo soy el rarito en la sociedad, y en todo caso, aunque no se le vea como el rarito, tampoco se le ve como nada meritorio.
Y el hecho de que socialmente no se reconozca con estatus elevado a las familias numerosas, como muchos le dan ciertas ventajas, subsidios y ventajas fiscales, pero el hecho de que socialmente no se premie con estatus el tener muchos hijos, que en Israel sí sucede, lleva a que, pues, aspiración vital, tener muchos hijos, pues no, tengo otras prioridades sociales, busco el reconocimiento social por otras vías. Y esas otras vías muchas veces son incompatibles con tener una familia grande. Por ejemplo, carrera profesional, claro. Si tanto, o sea, si los dos miembros de una pareja, aquí ni siquiera estoy hablando si debe ser el hombre o la mujer, los dos miembros de una pareja priorizan absolutamente su carrera profesional, no van a tener hijos, porque no tienen tiempo para criarlos, salvo que no los vean nunca. Entonces, alguno de los dos, pues por ejemplo, se tendría que sacrificar, si el objetivo fuera tener hijos, de estar más en casa. Insisto, no tiene por qué ser la mujer, puede ser perfectamente el hombre. Pero sí tiene sentido que si vas a tener una familia numerosa, haya alguien de la pareja que se quede en casa, o al menos que tenga jornada partida, pero claro, si tienes jornada partida tampoco te puedes realizar profesionalmente o no puedes ascender mucho profesionalmente. Por lo tanto, tiene que haber alguien que sacrifique su carrera profesional para tener una familia amplia. ¿Están los miembros de una pareja, aunque sea estable? Claro, el problema es que muchas parejas ni siquiera son estables, con lo cual tampoco. Pero ¿están alguno de los dos miembros de una pareja dispuestos a sacrificar su carrera profesional para tener 4, 5, 6 hijos? Probablemente no en su mayoría. Y si hay otras prioridades sociales antes que tener hijos, pues no se tendrán hijos, se dejarán aparcados y se buscarán excusas para racionalizar por qué no tienes hijos. Me gustaría tener, claro, si todo lo demás que implica renunciar o sea, si todo a lo que tienes que renunciar para tener hijos, no tuvieras que renunciar a ello, sí, me gustaría tener hijos. Ya, pero esa no es la decisión realista que tienes que tomar. La decisión realista es, si tengo hijos, tengo que renunciar a esto. Ya no digo en términos de gastos, sino en términos, ya digo, de realización profesional o incluso de vida de ocio. ¿Estoy dispuesto a renunciar a esto? No, pues si no estoy dispuesto a renunciar a esto y priorizo esto sobre tener hijos, pues no tendremos hijos.